Hola, soy Manuel Alfonso Hernández Bastidas. Y yo soy Alba Lucía Calixto Barón y los invitamos a conocer el colegio en donde se realizó nuestra investigación. Vamos a conocer nuestro proyecto. Programa de formación de maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana. Gracias al Ministerio de Educación Nacional, en su intención de formar a los docentes de las instituciones educativas del país, se presenta la oportunidad de ingresar a este proceso de formación. Calixto Barón y Manuel Alfonso Hernández Bastidas, como docentes de matemáticas de primaria y secundaria de la institución educativa departamental Antonio Nariño de Cajicá, inician este proceso de reflexión sobre su práctica pedagógica con el fin de transformarla y mejorarla. ¿Qué caracteriza a la institución educativa departamental Antonio Nariño? Esta institución se encuentra en la vereda Canelón, en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. Calendario A, cuyo PEI se titula Líderes Transformadores del Entorno. Sus estudiantes se encuentran en estratos 1, 2 y 3. El pedagógico de la institución se ha venido transformando en lo que hoy se titula Modelo Tradicional con orientación hacia el aprendizaje significativo. En la institución se encuentran actualmente 50 docentes, 2 en preescolar, 18 de primero a quinto, 35 de secundaria y media. Esto en donde se realiza la investigación, se tomaron aportes desde la teoría de Bronfenbrenner 1979. La cual reconoce la importancia de las interacciones que se dan entre las personas que conforman la institución, que para la investigación se centran en la relación docentes y estudiantes. ¿Por qué se realiza esta investigación? Desde la experiencia pedagógica se ha observado de manera constante bajo rendimiento y falta de autonomía en las clases de matemáticas por parte de los estudiantes. Conllevó a la necesidad de realizar una investigación que considerara de manera sistemática las prácticas pedagógicas de los docentes y así poder comprender los factores desde el proceso de enseñanza-aprendizaje que pueden estar causando estas situaciones. Se realiza una revisión del histórico de los resultados de los desempeños en las pruebas saber en el periodo 2014-2017 en el área de matemáticas en los grados quinto y noveno, que corresponden a la asignación académica más cercana de los docentes investigadores, encontrando que en estos grados se muestra una tendencia a mantener los desempeños en los niveles insuficiente y mínimo. Luego se infiere que estos bajos resultados pueden deberse a dinámicas institucionales dentro de las cuales están inmersas las concepciones de los docentes investigadores tanto de las matemáticas como de su enseñanza. De ahí que en el proceso investigativo surge la necesidad de identificar y cuestionar acerca de ellas, reconociendo que la enseñanza puede ser una de las problemáticas que generan estos bajos desempeños. Un instrumento al que el equipo investigador denominó Cuestionario de Concepciones sobre la enseñanza de las matemáticas. Individual de los docentes y posteriormente de manera triangulada, se encuentran como elementos convergentes que las concepciones de los docentes investigadores están conectadas con las matemáticas como la forma de enseñar la disciplina, con la concepción de acuerdo al pensamiento del sujeto y como las matemáticas como un saber que se enseña. Entonces, ¿en dónde se encuentra la problemática?
De esta forma, se identifica que gran parte de las dificultades que presentaban los estudiantes tenían su origen en las concepciones y estrategias de enseñanza de los docentes investigadores. Problemática focalizada en las formas de enseñanza, la cual se encontraba centrada en la transmisión de conceptos, procedimientos, desarrollo de contenidos desde un texto guía, alejados de la cotidianidad del estudiante, denotando una ausencia del contexto inmediato del aula. ¿Cómo abordar la problemática encontrada? Ubicada la problemática en la enseñanza de los docentes investigadores, se indagó sobre el cómo se podrían transformar las prácticas pedagógicas. Se ajusta en el marco de la investigación la propuesta implementada en la educación en Chile que se denomina Estrategia de Desarrollo Profesional Rinde Conciencia. De acuerdo a la estrategia, se desarrolla un taller investigativo que consta de 10 etapas que conducen a identificar preocupaciones, dificultades y problemas de enseñanza y cómo se podrían superar. Luego de realizarlo de manera reflexiva e individualmente y posteriormente en equipo, se confirma que la preocupación principal se centra en el docente, es decir, en su papel, en cómo planteas las situaciones de la enseñanza y en cómo interviene en ellas en el desarrollo de la clase. Al evaluar todos los hallazgos en estos procesos que permiten enrutar el cómo se puede transformar la práctica, se conduce a la necesidad de implementar la resolución de problemas como estrategia metodológica que apunta a solucionar dificultades en la enseñanza de los docentes investigadores. Después de este recorrido, se encuentra que el análisis de pruebas estandarizadas, el cuestionario de concepciones y el taller RINDE confluyen en que la problemática está centrada en las acciones de enseñanza de los docentes y se empieza a ver la forma de abordar la resolución de problemas como metodología de enseñanza puede contribuir en la solución del problema. Abordar la resolución de problemas. Luego de ubicar la resolución de problemas como proceso de la actividad matemática, de revisión de la literatura, se encuentra que una metodología que puede atender a la solución de la problemática es la enseñanza del aprendizaje basado en problemas, ABP, desde algunos lineamientos de FON 2004. Este proceso de búsqueda y reflexión sobre la práctica pedagógica de los docentes investigadores conlleva a plantearse la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo influye el aprendizaje basado en problemas ABP en la transformación de la práctica pedagógica de dos profesores durante el proceso de enseñanza de las matemáticas? Para poder aterrizar respuestas a esta pregunta, los docentes investigadores se proponen establecer la influencia del aprendizaje basado en problemas ABP en la transformación de la práctica pedagógica de los docentes investigadores a través de la mirada y análisis de los instrumentos que dan cuenta de las acciones del docente en el proceso de enseñanza de las matemáticas. ¿Cuáles autores soportan la investigación? Sustenta sus referentes conceptuales y teóricos desde un gran número de autores que aportan sobre la resolución de problemas, las concepciones de las matemáticas y su enseñanza, la práctica pedagógica, la enseñanza de las matemáticas, el conocimiento del profesor y la enseñanza para la comprensión articulada con las rutinas de pensamiento. De los diferentes autores, el equipo investigador concibe la práctica pedagógica como
un encuentro de enseñanzas y aprendizajes en doble vía entre un conjunto de actores que desempeñan un papel dinámico dentro del contexto educativo escolar. Los actores principales son los estudiantes y el maestro, quienes deben tender a desarrollar interacciones dinámicas para llegar a un fin en común. En este escenario, la acción del docente debe ser reflexiva sobre su enseñanza para mejorarla, de tal forma que los actores estudiantes sean orientados por su docente para producir mejores aprendizajes cada vez y ser conscientes de estos. ¿Desde qué metodología fue abordada la investigación? Para el desarrollo de esta investigación se tomaron aportes de Elliot, Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio y Latorre. Esta investigación se caracteriza por tener un enfoque cualitativo, que puede definirse como el conjunto de prácticas interactivas que hacen al mundo visible, se transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos apoyados en Hernández 2006. De alcance descriptivo, que en marco de la investigación y en línea con Hernández se analizan situaciones de la práctica pedagógica, con un diseño soportado en la investigación-acción, que según Lomax 1990, citado por Latorre 2005, se entiende como una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora. ¿Qué instrumentos se emplearon para la recolección de la información? Además de los instrumentos mencionados previamente, se utilizan para la recolección de datos cualitativos, diarios de campo, planeaciones y videos. De recolección de la información se van alimentando de manera detallada y sistemática con una mirada reflexiva y crítica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se detectan las dificultades, preocupaciones y problemas evidenciados en el actuar de los docentes para propiciar la implementación de estrategias que mejoraran las prácticas pedagógicas, impactando de forma positiva el aprendizaje de los estudiantes. En este ejercicio procesual de observación de la práctica pedagógica, van surgiendo modificaciones e incorporando elementos que antes no se tenían presentes en la planeación del objeto matemático a orientar. Luego, una vez iniciados los procesos de discusión y reflexión, se incluyen aspectos que carecían de relevancia en las planeaciones, como el objetivo al desarrollar los conceptos matemáticos. Además, se van concibiendo estrategias que permitieron generar ideas que activaran los saberes previos en la comprensión y construcción de los nuevos conocimientos. La evaluación cobra sentido en las diversas acciones de enseñanza, proyectándose a la enseñanza del aprendizaje basado en problemas. En consecuencia, surge la necesidad de observar, narrar y sistematizar las prácticas pedagógicas para diseñar nuevas estrategias de enseñanza que permitieron tomar conciencia de la importancia de lo que sucede en el aula, llevar registro de las acciones de intervención y generar procesos de reflexión que condujeron a replantear la enseñanza, comprenderla de manera más cercana a la realidad del aula con el ejercicio de interpretación y análisis para comprenderla y transformarla. Estos instrumentos de recolección de información se convierten en un insumo poderoso que permite vislumbrar cómo el docente plantea su enseñanza y cómo pone en juego su saber pedagógico, lo que le permite identificar aspectos importantes de sus prácticas pedagógicas para reconocerlos, ajustarlos, autoconfrontarlos y transformarlos. En el proceso de investigación, en el diseño de la investigación-acción se establecen para la investigación las dimensiones enseñanza, aprendizaje y pensamiento. Estas permiten ubicar de manera global a los docentes en su práctica y conduce a focalizar cuáles son las categorías propias de la investigación. Desde la dimensión de enseñanza surgen las categorías: práctica pedagógica, acciones de planeación y resolución de problemas.
Con respecto a aprendizaje, surge la categoría resolución de problemas y con respecto al pensamiento, surge la categoría desarrollo del pensamiento matemático. ¿Vienen los ciclos de reflexión en la investigación? La Torre 2005 menciona la luz de autores como Lewin, Kolb, Carr y Kemis, entre otros. La investigación-acción es una espiral de ciclos de investigación y acción constituidos por las siguientes fases: planificar, actuar, observar y reflexionar. En la investigación se hace viva esta idea, puesto que son acciones que permitieron llegar y abordar la problemática en la enseñanza de los dos docentes investigadores. De la práctica pedagógica, ligada a los ciclos de reflexión, que produzca una transformación, se debe rescatar la importancia de la reflexión propia de la práctica docente, es decir, hacerla consciente y soportada. Luego, debe ocurrir en la mente del educador matemático una transformación de su pensamiento sobre las matemáticas y su enseñanza. Procesos concluyen al desarrollo de las fases del proceso investigativo. Así, se identifica entonces tres fases. La primera consiste en la identificación de la problemática, en donde intervienen los instrumentos, pruebas estandarizadas, cuestionario de concepciones y taller RINDE. La segunda, que consiste en la observación de la práctica de los docentes investigadores desde la planificación, la planeación, diarios de campo y videograbaciones de clase. Y la tercera, que muestra los hallazgos encontrados y que conducen a la enseñanza del aprendizaje basado en problemas como metodología. Dentro de los hallazgos generados por estas fases y ciclos, se identifican puntos de transformación como el planteamiento del objetivo para la clase, el cómo desarrollarlo y evaluarlo, que dé cuenta de los aprendizajes esperados por parte del docente. Manuel, en el proceso de investigación, ¿cuál fue la mayor problemática identificada? Bueno, con el análisis de las pruebas estandarizadas, inicialmente la problemática se centró en los bajos desempeños de los estudiantes y posteriormente con la aplicación de otros instrumentos como fue el taller RINDE y el cuestionario de concepciones, se pudo identificar que la problemática se centraba básicamente en las prácticas de enseñanza de los docentes y que repercutían en los bajos desempeños de los estudiantes. En el transcurso de la investigación, ¿en qué fueron cambiando las prácticas de enseñanza? Bueno, una vez identificada la problemática, se fue transformando, se fue modificando a partir de las planeaciones, los diarios de campo y los videograbaciones. Todo esto centrado en lo que era el objetivo, la finalidad o el propósito de aprendizaje, la estrategia que se iba a implementar o las estrategias que se iban a diseñar para solucionar estas problemáticas, junto con los procesos de evaluación que se hacían de los aprendizajes en dichos contextos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, y además de la problemática y los cambios de prácticas de enseñanza, ¿cuál fue la estrategia que posibilita esas transformaciones en su práctica pedagógica? Bueno, junto con mi compañera Alba, esa estrategia que permitió encontrar el camino que nos condujera a mejorar nuestras prácticas de enseñanza fue el aprendizaje basado en problemas, que facilitaba la aplicación de los diferentes conceptos en el área de matemáticas. Muchas gracias. Profesora Alba, ¿en qué contribuyó en tus prácticas pedagógicas la maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana en el contexto de la investigación? Bueno, considero que los aportes fueron muy significativos porque estos permitieron reflexionar sobre mi práctica y este fue el primer paso para ver la necesidad de resignificarla y darle más sentido a mi profesión. De esta manera considero que se han mejorado las formas de enseñanza y se pueden satisfacer necesidades de los estudiantes. ¿Desde qué aspecto has observado estos cambios?
Bueno, considero que los cambios se han visto desde la importancia que se le da ahora a los conceptos previos de los estudiantes, al objetivo, la metodología y la evaluación que constituyen la planeación de clase, que al implementarla y evaluarla permiten conformar una nueva mejor práctica. ¿Qué metodología en el aula te hizo dar cuenta de que podrías mejorar tu enseñanza? Bueno, a lo largo de la investigación, en el análisis de las planeaciones, los diarios de campo y las videograbaciones de clase, junto con mi compañero Manuel, nos dimos cuenta que la enseñanza del aprendizaje basado en problemas permitió ser una metodología que se articulara con el currículo institucional y que apuntara a mejorar la resolución de problemas en los estudiantes de nuestra institución. Muchas gracias, profesora Alba. ¿Qué resultados aporta la investigación? Uno de los aspectos fundamentales para la transformación de la práctica pedagógica está en la acción de planeación de los docentes, que con su análisis, a partir de cuestionamientos ubicados dentro del análisis didáctico desde el nivel de planificación local basado en el tratamiento de Gómez 2002, permitió encontrar que desde el análisis cognitivo surge el planteamiento del objetivo como categoría emergente. En el análisis de instrucción se encuentra como categoría emergente un conjunto de estrategias metodológicas. Desde el aprendizaje basado en problemas, desde algunos lineamientos de FON 2004, convirtiéndose en el vehículo que conduce a visualizar la transformación de la práctica pedagógica, ubicándose como una metodología que posibilita comunicación desde la expresión, confrontación de ideas con el trabajo colaborativo y se convierte en la motivación y el fin para el aprendizaje. Además de esto, se encuentra que la evaluación hace parte del proceso de enseñanza, inmersa en las acciones de planeación e implementación de las prácticas pedagógicas. En el análisis de actuación y de contenido se ubica la evaluación, denotando que los objetivos presentan variaciones en el transcurso del proceso reflexivo de las planeaciones, hasta convertirse en el eje de las acciones de planeación. En este mismo sentido, los presaberes se fueron posicionando de manera significativa y positiva en las diversas actividades de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose en guía para el diseño de actividades que permitirían establecer relaciones y conexiones con los conocimientos y su implicación en la complementación de los diferentes momentos de la clase en la construcción del nuevo aprendizaje. Se encuentra entonces la importancia del trabajo en equipo, que evidencia puntos de transformación de la práctica desde el insumo de las planeaciones, diarios de campo y videograbaciones. Se rescatan aspectos que van cobrando sentido a lo largo de la propuesta de investigación, como son los objetivos, los conceptos previos, las interacciones, la metodología y la evaluación. De esta forma, el recorrido por las diversas acciones de enseñanza conllevó a la necesidad de replantear la práctica pedagógica desde la metodología de la enseñanza del ABP. ¿Puede concluir de la investigación? Surgen en el aula y las dificultades presentadas en los estudiantes tienen su origen en las concepciones y estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes. Mediante procesos de observación, análisis y reflexión, se recobra la importancia de repensar en la práctica pedagógica mediante el seguimiento y ajustes permanentes de las planeaciones, diarios de campo y videograbaciones de clase que permiten puntos de transformación en la enseñanza de las matemáticas. Problemas, se convierte en el vehículo para llegar a la transformación de la práctica pedagógica de los docentes investigadores. Es decir, los lineamientos de FON 2004 permitieron ir ubicando la práctica pedagógica de manera que se pueda mejorar la enseñanza de las matemáticas en la institución educativa, contribuyendo con las dinámicas institucionales, es decir, de manera articulada con el currículo y las realidades. De esta forma, su abordaje marcó de manera significativa el curso de la investigación. En el proceso de la investigación se notó la
En la investigación, como son el objetivo para la clase, la metodología para llevar a cabo el objetivo propuesto y la evaluación para dar cuenta de los aprendizajes, se fueron transformando a lo largo de este proceso de transformación de la práctica a fin de mejorar las formas de enseñanza de las materias. El desarrollo de la resolución de problemas desde el aprendizaje basado en problemas permite mejorar los procesos de la actividad matemática que plantea el Ministerio de Educación Nacional, porque va en línea con algunas de las competencias que se evalúan en las pruebas saber de los grados cuarto y quinto, lo que podría mejorar los resultados de la institución educativa Antonio Nariño de Cajicá.